Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todos a la nueva edición de El Laboratorio Marino Virtual. Esta es nuestra segunda temporada y estamos súper contentos porque venimos recargados. Y esto es porque estamos colaborando con Mares Mexicanos. No se pueden perder, el día de hoy vamos a estar juntos Patti, Pato y yo, Zulema, conduciendo este programa. Estamos muy emocionados porque vamos a hablar sobre monstruos marinos. Recuerden que estamos en vivo desde diferentes redes sociales. Pueden vernos a través de los perfiles de Mares Mexicanos y del Laboratorio Marino Virtual a través de Facebook y YouTube. Así que corran y suscríbanse a estos perfiles para que puedan seguir todas nuestras conferencias. ¿Cómo estás, Pato? Súper contento, muy contento aquí con Patti porque estamos listos para comenzar con esta nueva temporada y yo estoy recargado de Patti. ¿Cómo recargado de bate para allá? Ay, pues estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, con toda la gente que nos está mirando y esta cuestión de los monstruos marinos que a mí me tiene impactada. Ay, no me asustes, que me asustas, Sí Pato. te espanto. Ay, Definitivamente estamos muy entusiasmados por iniciar con esta sección que vamos a tener a continuación. Y recuerden, Pati y Pato son parte de Juglaria Producciones, así que muchas gracias a ustedes también por estar el día de hoy. Ya los extrañábamos y espero que también nuestros amiguitos y amiguitas que nos están viendo vayan dejando sus saludos y sus preguntas. Recuerden que también es importante que reaccionen a lo que les parece la conferencia. Así que, ¿qué tal si también por ahí recuerdo que preguntaban en las redes sociales si iba a haber constancias por asistir a las conferencias? ¿Y qué creen? Que sí vamos a tener constancias para ustedes al final de todas nuestras conferencias. Este año vamos a tener un total de 24 conferencias distribuidas en todo el año. Vamos a tener por mes 2 conferencias y estas van a ser los días viernes. Va a haber constancias especiales para todos los niños que se queden durante todas las conferencias, pero también va a haber constancias para aquellos que puedan ver algunas de estas. Más adelante les vamos a decir cuando ya esté lista el formulario para que ustedes puedan llenar con sus datos y registren su asistencia. Recuerden que vamos a continuar con la misma dinámica. Si ustedes vieron el laboratorio marino virtual inicial, esto quiere decir que llenan su formulario durante la media hora posterior a que termine la conferencia. De esta manera, ustedes pueden registrar su asistencia el día de hoy. Así que, bueno, ¿qué tal, Patti y Pato, si nos platican un poco de qué tan emocionados están y dan unos saluditos? Yo estoy súper emocionado y quiero saludar a Santiago, a Vale, a Mía y a todos los niños y las niñas que nos están mirando. Y les quiero recordar que pueden poner aquí sus saluditos, aquí abajito, a ver si en una de esas se les aparece un monstruo marino de Cuajo del Mar. Cuajo del Mar. Pato, no se dice cuajo del mar, se dice bajo del mar. No, es que ese lo canta así, Cuajo del Mar, Cuajo del Mar. Ay, así lo canta. ¿sabes qué, Pato? Hay ballenas gigantes y también ay, me dolió la cabeza. Hay de todo. Yo estoy muy emocionada porque tenemos aquí un invitado muy especial que vamos a presentar, Pato. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Es sorpresa. Tenemos un invitado sorpresa de este lado. Ándale, qué maravilla. Así que vamos a ver, recuerden, durante todo el recorrido que haremos en esta conferencia, vamos a ver quién le atina quién es el invitado. ¿Les damos una pista? Sí, dales una pista, una pipistata. ¿Quién? Una pipistata o una pipista, no sé cuál. Pero mira, a ver, les voy a decir una cosa. Él vive en el mar. Ay, no, pues así que chiste, hay un montón de cosas que viven en el mar Así y de animales. para que empiecen a escribir cualquier cosa que se les ocurra. Bueno, sí, a ver, vive en el mar. ¿Qué otra pista les puedes dar? Ay, no. ¿No qué? No. Más al ratito les doy la segunda pista. La primera es que vive en el mar.
Ay, bueno, entonces vayan poniendo sus respuestas y qué creen que sea nuestro invitado de hoy. Así es. Además es un invitado más que especial porque se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo. Ay, sí, va a ser muy emocionante, Pato. Sí, Pi. Oye, ¿y qué más de saluditos tenemos? ¿Ya tenemos saluditos o se están durmiendo las niñas y los niños? Yo creo que están un poco dormidos. Y es que, ¿sabes qué? ¡Despierten! Que hubo un poco de problemas para compartirlo en Facebook. ¡Despierten! Pero estamos ahí directamente desde YouTube, entonces nos tienen que dejar los saluditos y los comentarios en el YouTube. Ajá, bueno, sí, porque todavía estamos ahora un poco lentos con el Facebook, pero después del Facebook viene YouTube y lo vamos a lograr. O ahí en el enlace de YouTube, en donde lo pegamos, ahí en el enlace de YouTube del Facebook, ahí también pueden dejar sus saluditos. Esperamos sus saludos, que ya saben que Pati y yo mero Pato, el Pato rock and rollero, les vamos a mandar muchos saluditos. Oye, ¿Qué? ¿sabes cuál es el monstruo marino que más me gusta? ¿Cuál? El Kraken. El crack. El Kraken. ¿Esas son como las galletas, Pato? No, es el Kraken. Ah, no, ya me acordé. Eso es lo que tiene pelitos como yo así. ¿Pelitos? Bueno, no, son sus tentáculos. Ah, estás hablando de un calamar. El calamar gigante llamado el Kraken. Ay, ya me acordé. ¿Sabes por qué me acordé? ¿Por qué te acordaste? Porque hay una botella de esas en la casa de mi mamá. Ándale, de esas meras de las que no son para niños. No, pero se llama Kraken. Y tiene un dibujo de un calamar gigante, ¿verdad? Sí, es muy grande. Bueno, no sé qué tan grande. ¿Tú sabes qué tan grande es el Kraken? No, pero seguro que ahorita Rosa nos va a hablar de ese y de otros monstruos marinos. Porque hay en el mar la vida es más monstruosa. No. En el mar hay monstruos mucho más. Yo digo que sí hay monstruos. ¿Tú qué dices? Yo digo que qué miedo. ¿Qué tal que si hay monstruos y me comen? Yo digo que mejor Zule nos diga que sigue en lo que las niñas y los niños imaginamos. Monstruos y mucho más. Ay, sí, me encanta. Así es, muchas gracias Pati y Pato. Y mientras, amiguitos, suscríbanse al canal de YouTube para que les recuerden nuestras próximas conferencias. Y también ya pueden ir dejando en el chat qué animal o monstruo marino ustedes han llegado a escuchar. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a la cortinilla de la invitada para que la presentemos? Vamos. Muchas gracias. Pues bueno, nuestra queridísima y fantástica invitada del día de hoy es Rosa Carmen Sotelo Casas. Les voy a platicar que ella es una maravillosa bióloga y tiene un doctorado por la Universidad de Guadalajara. Es una de las fundadoras de la Red Mexicana de Equinodermos, en donde actualmente trabaja incansablemente. Sus animales favoritos son los osos perezosos y los pepinos de mar, ya que la estrategia de supervivencia de ambos animales es ahorrar energía y ser perezosos. Rosa es muy dulcera y por eso le encantan casi todas las golosinas, pero en especial le encanta el chocolate amargo. ¿Qué tal, amiguitos? Y esto porque tiene un sabor muy fuerte y un aroma también muy agradable. Pero a Rosa de niña era muy tímida y le gustaba jugar mucho y convivir con otras niñas y niños con quienes jugaba juegos como los gemelos, los listones, el lobo y también le gustaba jugar a los halcones galácticos y ahora le gusta Bob Esponja y Hora de Aventura. Y una de sus caricaturas favoritas, además de estas, también son los Thundercats. Además, ella menciona que estas caricaturas parecen cuentos y es súper fan de los cuentos fantásticos y las criaturas mitológicas. Sus pasatiempos son leer cuentos y ver dramas, nadar en el mar y escribir textos de divulgación científica. Rosa es especialista en invertebrados marinos y está aquí en el Laboratorio Marino Virtual para demostrarles que todos ustedes tienen el conocimiento y la ciencia es divertida y útil
y que todos podemos ser científicos. Vamos a darle todos la bienvenida a Rosa. Hola, hola Zule, hola Pato, hola Pati, ¿cómo están? Y hola a nuestros Hola, amigos que nos Rosa. ven en YouTube y espero que también en Facebook. ¡Qué Muchas alegría gracias, Rosa. saludarte! Sí, muchas gracias por estar el día de hoy. Ya estamos súper impacientes y también seguramente nuestros amiguitos y amiguitas ya quieren conocer sobre estos monstruos marinos. Así que, ¿qué tal, Patti y Pato? Si empezamos en la conferencia del día de hoy, nos abrochamos los cinturones y decimos todos juntos que es hora de sumergirnos. ¡Hora de sumergirnos! Muy bien, entonces Rosa, en cuanto estés lista, vamos a dar inicio con la presentación. Sí, yo quiero que nos hables Sí, de claro. criptozoología, de todos esos monstruos marinos escondidos en la parte más oscura y más abisal, de esos monstruos que emergerán de los océanos para comerse a las niñas y a los niños, esos monstruos terribles como el Godzilla, que se va a comer a todo mundo. Nos vas a hablar de eso, ¿verdad? Un poco, voy a hablar un poco de eso. ¡Qué emoción! Ay, calma, Pato. Deja que Rosa comience a hablar. Si Por sigues favor. hablando tú, no va a poder hablar ella. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pues el tema de hoy es si existen los monstruos marinos y vamos a ir descubriendo si de veras existen o no. Esto a lo mejor se podría contestar de una manera muy fácil y les podría decir, no, los monstruos marinos no existen, no crean en eso. Pero pues entonces no tendría sentido hacer una conferencia. Esa es una respuesta muy aburrida, porque hay que hablar de por qué sí existen o por qué no existen. Y es más bien de eso de lo que les vengo a platicar. Aunque también es muy importante lo que dijo Pato de la palabra criptozoología. Criptozoología es una pseudociencia y es pseudo porque en realidad no es ciencia, pero parece como si fuera una ciencia de verdad. Es una rama de la cultura, porque no es en sí una rama del conocimiento, sino más bien de la cultura, que se dedica a explorar todas las criaturas fantásticas que supuestamente existen, porque hay personas que sí creen que existen las criaturas fantásticas. Hay personas que estudian la criptozoología como una parte de la cultura humana porque la explicación de los mitos, las criaturas fantásticas y los monstruos tiene mucho que ver con nuestra historia como seres humanos. Y hay otras personas que lo estudian como si de veras fuera una ciencia y como si de veras existieran las criaturas monstruosas, pero ahorita vamos a ver que no es así. Y pues si me apoyan, ¿quieren que comparta yo pantalla o me apoyan compartiendo la presentación para comenzar? Un segundito, Rosa. Tengo un problemita ahorita con donde paso las imágenes. Si me das un segundito. Ay, Muy bien, ay, muy bien. Rosa. Entonces, lo que acabas de decir es que en realidad, real, científicamente, no. No. ¿No qué? No existen. Ay, bueno, o sea. No existen los monstruos marinos. Y no va a venir el Godzilla a salir ahí. Ay, bueno, y no va a venir Godzilla. eso ya Y lo eso va a- sabías, hombre. ¿Cuál Bueno. Godzilla? Ni que nada. Es que a mí me daba ilusión, así que me dijera hoy Rosa, sí, va a venir el Godzilla y se va a volver a la No, Godzilla también. Lo que Y te así. daba ilusión era que saliera y se comiera a tu maestra, pero eso no, No, va a pasar, no, Pato, ya te lo pobrecita dije. maestra, pobrecita maestra. Sí es muy buena dando clases en línea. Bueno, Ay, ajá.
Ay, Es que ajá. quiero que me pase, la verdad, ¿eh? Bueno, La igual defiendo porque quiero que me pase. le quiero mandar un saludo bien grande a Said, que Sí. nos manda Claudia Chávez y dice que muchas gracias por regresar, que qué gusto que ya habíamos regresado. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Esa es una cancioncita bastante movida, también muy marina, porque es del Rigo Tobar y su Costa Azul. Ay, entonces nos va a salir el Godzilla. Por ahí No, oye, ¿otro saludo? tengo más saludos. Venga. Saludos para Vania y Abnal desde Campeche, para David Alexander, que pide y manda saludos a Pati y a Pato. Muchas gracias, Alexander. Saludos al Campeche Show, que le encanta la cumbia. No creo que sea del Campeche Show, más bien creo que es de Campeche el lugar, como el estado de Campeche. Bueno. Que no es el estado ni líquido ni gas. Bueno, no importa. También le mandamos un abrazo y un saludo a Yareni, a David Alexander, a Volker, a Siberia 139, a Mariel y a Joaquín, a Héctor Salvador, a Dani, a Caleb, a Fanny y a Jade. Y a mi maestra Mariana, que me pase porque voy bien atrasado. No, que no lo pase si no ha aprendido nada, pero igual le mandamos saludos. Hola, maestra Mariana. Pues échale, maestra. No como que usted sabe. ¡Abuelitos, estamos listos! Adelante. Muy bien, pues saludos para todos y vamos a comenzar. Entonces, pues como les decía, el tema de hoy es si existen los monstruos marinos y vamos con la siguiente. Bueno, primero vamos a empezar hablando un poco de cómo son los monstruos marinos en la imaginación moderna, ¿no? Y pues dos de los grandes ejemplos que tenemos de monstruos marinos y de lo que nosotros concebimos como monstruos marinos hoy en día, pues son primero las caricaturas y después las películas, ¿no? Entonces aquí les muestro algunos ejemplos, como por ejemplo la película de Luca de Disney, donde salen varios monstruos marinos, pero que en realidad no dan tanto miedo. Tenemos también series de anime, de caricaturas japonesas como One Piece o Pokémon, donde tenemos distintas criaturas fantásticas que también se podrían considerar como monstruos. O tenemos, por ejemplo, programas como Ben 10, que combate distintos monstruos y alienígenas de varias partes del universo, ¿no? La siguiente, por favor. También podemos ver representaciones de monstruos en las películas. Por ejemplo, en la película de Aquaman vemos organismos gigantes como caballitos de mar gigantes que se podrían considerar como un tipo de monstruo. O vemos tiburones gigantes, organismos que vivieron en la época de los dinosaurios y que ya están extintos. Tenemos monstruos como Godzilla, que ya veo que a Pato le gusta mucho Godzilla. También es un monstruo que se dice que vive en la fosa de las Marianas frente a Japón. Tenemos otras películas como Megalodón, donde vemos tiburones gigantes que se comen a la gente. O vemos películas como La forma del agua, donde los monstruos no son malos y se parecen más a los seres humanos, pero no son completamente humanos. Entonces, hay muchos monstruos en el imaginario popular, ¿no? En la imaginación, en las películas, en el arte. Los vemos por todas partes, ¿no? La siguiente. Pero los monstruos no siempre han sido iguales. Y como no les puedo hablar de todos los monstruos porque no terminaríamos nunca, voy a tomar un ejemplo, que son las sirenas. Entonces vamos a ver como ejemplo de la evolución de los monstruos a través del tiempo, las sirenas. La siguiente. Cuando hablamos de la palabra evolución, muchas veces pensamos en la evolución como nos la enseñan en la primaria, como la teoría de Darwin, que es una serie de cambios que tienen los organismos a lo largo del tiempo, pero no de poquito tiempo, sino de un tiempo geológico muy, muy largo, ¿no? Y son cambios que son propiciados por presiones del ambiente, o sea, por cambios que surgen en el ambiente que favorecen a unos organismos sobre otros
y hacen que ciertas características se queden y se vuelvan cada vez más fuertes en los organismos y que otras se vayan perdiendo y así los organismos van cambiando de forma con el tiempo, adaptándose a su ambiente. Pero también la palabra evolución se puede utilizar en un contexto diferente, en un contexto que no es biológico, sino que es cultural o social, cuando hablamos de un cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, de manera general, no biológica, vamos a definir la evolución como un cambio a través del tiempo. Entonces, la idea original de cómo eran las sirenas a cómo las vemos ahora ha cambiado a través del tiempo. En la antigua Grecia, la primera vez que se describió el mito de las sirenas, se pensaba que no eran, la anterior, por favor, que no eran criaturas con cola, sino más bien eran criaturas con alas. Eran mujeres mitad ave y además poseían cualidades mágicas. En primer lugar, eran semidiosas y además tenían una voz muy atractiva y muy seductora que engañaba a los marineros para que se ahogaran. Ajá. Entonces, el primer mito que existe sobre las sirenas las describe así como mujeres ave. La siguiente. También dependiendo de las culturas, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, en los distintos lugares del planeta, el mito de las sirenas ha variado, ¿no? Entonces, generalmente las sirenas se asocian a algún animal y pues es probable que los animales que conozcan las personas sean los que sirvan como referente para crear este mito. Entonces, por ejemplo, en los lugares fríos del norte de Europa había focas y, y leones marinos, y en estos organismos eran en los que se inspiraban los mitos sobre las sirenas en esa región del planeta. Y entonces en Escocia, por ejemplo, hay una leyenda de que existen mujeres foca que se pueden quitar la piel y convertirse en mujeres, la piel de foca, y se la pueden volver a poner y convertirse en focas. Y bueno, de hecho, había tanto mujeres como hombres, aunque el mito de las mujeres es como más predominante. Y se pensaba que si un humano robaba la piel de estas mujeres focas, la piel cuando ellas se transformaban en mujeres, ellas no podían regresar al mar hasta que la recuperaran. Entonces, por ejemplo, existe un mito de que un pescador se robó la piel de una de estas mujeres mágicas foca y la escondió en su casa para que ella no pudiera regresar al mar. Y entonces ella se quedó con él y se convirtió en su esposa y tuvieron varios hijos, pero un día que el pescador se descuidó, se llevó ella su piel y regresó al mar. Y regresaba nada más a ver a sus hijos, pero se escondía del pescador. La siguiente. Oye, ¿y En la... los hijos Ajá. de esa señora foca alumbraban? ¿Eran foquitos o no eran foquitos? Van a ser foquitos, Pues si Pato. son hijos de una foca, son foquitos y alumbraban. Como focas bebés, como foquitos, Pato. Ay, pues yo pensé que eran foquitos, estamos hablando de monstruos. Oye, está buenísimo esto que nos cuentas, porque entonces la evolución no solamente es como los Pokémones o como nos dicen en la escuela, sino también por las ideas y las culturas que van cambiando a lo largo de la historia. Eso me encanta. Aunque me rompiste un poco el corazón con eso, de que la criptozoología no es una ciencia, es una pseudociencia. Pseudociencia. No es ciencia, es pseudociencia. O sea, es como el estudio folclórico, dicen por ahí, de los mitos y las leyendas. O sea, casi, pero no. Es como tus calificaciones, son pseudo calificaciones porque casi pseudo pasas. Ay, ya ni pseudo digas porque me da pseudo vergüenza. Bueno, entonces dejamos que Rosa siga con... Ven foquitos es porque son... Pato. Ay, Pues en realidad el mito no nos dice si tuvieron foquitos, pero no creo que hayan tenido foquitos, porque este mito es anterior a que hubiera energía eléctrica, entonces no creo que hayan sido foquitos. Pero bueno, si continuamos hablando de las sirenas,
También en Japón hay un mito sobre las sirenas, pero en este mito, en lugar de ser mujeres muy hermosas, eran más bien parecidas a los monos, o eran peces con cara de mujer o con cara de mono, y se decía que tenían una voz muy parecida a la de una flauta. Entonces, en eso sí coincide el mito griego con el mito japonés, en que tenían una voz como muy dulce y que atraía a las personas, pero a diferencia de las sirenas griegas, las sirenas japonesas eran muy feas. Pero se dice que si capturabas a uno de estos peces sirena y te lo comías, podías obtener una longevidad muy grande, o sea que podías vivir muchos años con mucha salud y juventud. Aunque pues esto es solamente un mito, ¿no? Pero hay historias sobre gente que comió esta carne. Claro que son mitos, pero algunas personas decían que sí habían llegado a comer esta carne y que habían vivido muchos años, ¿no? Y pues así es como se crean las leyendas. La siguiente. Una de las épocas en que más populares se volvieron las sirenas fue en la Edad Media. Pero aquí la idea que se tenía sobre las sirenas se volvió bastante negativa. Ya era un poco negativa en la antigua Grecia y aquí se volvió todavía más porque siempre se asociaba a la sirena con algo negativo, con una criatura que engañaba a las personas para ahogarlas, que se, se asoció con el pecado, ¿no? Por- Como por ejemplo cuando nosotros queremos hacer una travesura y sabemos que es una travesura, pero de todas formas nos da curiosidad y la queremos hacer. Entonces, pues estamos haciendo algo que sabemos que no es bueno, pero nos da curiosidad, ¿no? Pero si lo hacemos, a lo mejor nos vamos a lastimar, a lo mejor, vamos a llorar. Por ejemplo, si juegan con cerillos, pues a lo mejor nos quemamos. Entonces, ese tipo de cosas que nos causan curiosidad, pero que si las hacemos nos pueden lastimar, son el tipo de cosas a las que se asoció la idea de la sirena, ¿no? A las malas ideas. Entonces, las sirenas eran unas criaturas que atraían a los hombres hacia el mar, a los navegantes, pero si los navegantes sucumbían al canto de las sirenas, se iban a ahogar. Entonces, por eso se asoció con las travesuras, con las cosas malas. Pero era al mismo tiempo un mito como muy seductor, que llamaba mucho la atención, ¿no? Porque esta idea de saber que existe en el fondo del mar, en esos lugares a los que no podemos llegar, y además que nos lo enseña una criatura que puede visitar todos esos sitios y que ha estado ahí y que es muy bonita, es como una idea muy seductora. Entonces, para los marineros, para los artistas, esta idea era muy atractiva y representaron a las sirenas en un montón de cosas, en mesas, en sillas, en platos, en los barcos, en, en el arte, en esculturas, en las iglesias, en todas partes estaban representadas las sirenas. Y también las sirenas fueron cambiando un poco, cambiaron de ser estas mujeres mitad águila a ya ser las mujeres mitad pez que conocemos, pero pasaron por distintas variantes, como por ejemplo estas sirenas aladas que podemos ver en la imagen, pero que también ya tienen cola, o estas sirenas de dos colas que también fueron muy populares y que incluso siguen siendo muy populares. Hay una marca de café, que no voy a decir la marca, pero que su símbolo es una modificación de esta sirena de dos colas. La siguiente. No, porque no te están pagando con eso. Cuando te Sí, paguen la publicidad, entonces les haces la publicidad, Rosa. y en Antes las, eso no. y en las cancioncitas pero muy antiguas, en las cancioncitas de hace muchos años, de cuando llegaron aquí a América, los señores esos que venían de Europa precisamente por el mar, hay un montón de canciones como esa que dice, en la mar hay un lugar donde habita la sirena, donde se pone a cantar La pena y la que nos pena.
Yo pensé que hablabas la de tuvimos un No, esa es más sirenito. reciente. Ah. Esa es más reciente. Ah. Oye, Pati, creo que hay saludos, ¿verdad? Sí, Laim Hernández manda saludos a Pati y a Pato. Hola, Laim. Hay saludos para Julio César y su Panchi en Ciudad de México, para Elisette y Yesenia y Bon Flores, para Vanessa Patiño, para Arturo y Abril de Compostela de Nayarit, para Astrid de la Ciudad de México y para Coral Valentina. Saludos muy especiales a Emiliano García de 12 años de México. Estuvo en las 18 conferencias de la primera temporada. ¡Campeonazo! Por ahí, Héctor Manuel Vargas dice que el único monstruo marino son las redes de arrastre y el palangre y la pesca con explosivos. Creo que el único monstruo marino así, depredador, horroroso, apestoso, que no respeta nada, es, lo dicen en los comentarios, porque si yo lo digo aquí, se van a enojar conmigo. También Mirna Janet quiere ver la pelea de Godzilla contra el megalodón. Yo también la quiero ver. Vamos a empezar a escribir el guión y luego se lo proponemos a ver si al menos a Netflix. Y Oli Alvarado pregunta, ¿las existen? Bueno, ya Rosa no, pero eso ya son preguntas. No, sí, ya lo sé, Preguntas al ratito. Pero Rosa, ya seguimos con la conferencia porque esta niña es muy preguntona. Sí, porque ya nos está contestando. Muy bien. Pues vamos a seguir platicando sobre las sirenas y de hecho vamos a llegar precisamente al tiempo de las grandes exploraciones. Sucede que fue avanzando la tecnología y fuimos encontrando nuevas formas de explorar el mar. Todavía no las formas modernas que conocemos hoy en día, pero sí se empezaron a crear mejores barcos que llegaban más lejos y también había necesidad de comerciar con países más lejanos y también hubo muchos países muy gandallas que empezaron a explotar a otros países, a explotar sus riquezas. Entonces, durante todo este tiempo, los navegantes tuvieron mucho trabajo porque traían y llevaban gente y cosas de un país a otro y tenían que conocer muy bien el mar porque si no se les hundía el barco, ¿no? Y también otra de las cosas que fue evolucionando en estos tiempos fue la forma de preservar los organismos que se extraían de lugares lejanos, ¿no? Se capturaban animales y pues si no se les hace nada, esos animales se van a descomponer cuando se mueran, porque muchas veces se morían porque las personas no sabían cómo cuidarlos. Entonces, como no llegaban vivos a su destino final, porque a lo mejor eran animales que necesitaban que hiciera más frío o más calor o que necesitaban una dieta especial y así, se morían en el camino. Y si no los preservaban bien, pues se iban a poner todos apestosos y podridos, como cuando dejas una pieza de carne afuera del refrigerador. Entonces, para que no pasara eso, se empezaron a crear técnicas para preservar estos organismos y se creó una disciplina que se llama la taxidermia, que es una forma de preservación de los organismos después de que fallecen. Se hacen distintos curados con distintas sustancias químicas, resinas, químicos, y se hacen distintos tratamientos en las pieles, se sustituyen, por ejemplo, los órganos internos de estos animalitos que ya se murieron por algodón, madera, distintas cosas, para que traten de conservar la apariencia que tenían cuando estaban vivos. Pero lo malo de algunos taxidermistas es que eran tramposos y no conservaban los animales tal y como eran, sino empezaron a ser criaturas quiméricas. Quimérico quiere decir que un organismo tiene partes de un animal y de otro y los van combinando hasta crear una criatura fabulosa, ¿no? Y entonces empezaron a inventar sirenas que no eran reales, como las que vemos en estas fotos, pero que estaban tan bien hechas que si no las veía un experto, podía pensar que sí eran reales y así engañaban a la gente. Y estas sirenas, junto con otros animales que sí existen y que se conservaban por medio de estas técnicas, se empezaron a llevar a colecciones públicas y privadas. Las colecciones públicas en los museos y las colecciones privadas, pues eran de gente que tenía mucho dinero y que le gustaba coleccionar cosas de todo el mundo, ¿no? La siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo hacían estas sirenas falsas?
pues buscaban un pez que fuera muy grande, como por ejemplo este mero gigante, y monos, y juntaban medio mono y medio pez, y creaban estas criaturas quiméricas. Pero ya cuando un especialista las veía de cerca, pues se daba cuenta de que no eran animales reales, de que en alguna parte tenían la costura o de que la forma del cuerpo no correspondía porque no podía sobrevivir un organismo que tuviera esa forma. Y pues ya se fue descubriendo que las sirenas en realidad no existen. La siguiente. Sin embargo, como es un mito muy atractivo, porque a todos nos gustaría poder visitar el fondo del mar sin necesidad de utilizar equipos especiales y nos gustaría ver qué hay ahí y conocer a un organismo que viva ahí, el mito de las sirenas ha seguido existiendo hasta los tiempos modernos. Tanto es así que con el avance, por ejemplo, de los efectos especiales y nuevos materiales, como por ejemplo materiales sintéticos como plásticos, este, ay, ¿cómo se dice? Látex y cosas que emulan más la piel, los huesos, la carne, o sea, que se parecen a carne de verdad, a huesos, a piel de verdad, pero que no son, que son de plástico o de otros materiales. Se empezaron a crear estas piezas de arte como esta, que es de la película de Piratas del Caribe, que algunas personas sí creyeron que era una sirena que se había varado en algún lugar, ¿no? Porque algunas personas traviesas la pusieron sin decir que era de una película y algunas personas hasta se espantaron, ¿no? Y dijeron, no, es que ya encontraron una sirena real, pero no es cierto. La siguiente. Ay, pues qué bromistas, ¿eh? Además, yo me acuerdo que me contó mi abuelito hace ya mucho tiempo que en su pueblo llegaban los circos y llevaban esta clase de figuras eso que tú dijiste, ¿cómo? Quiméricas. ¿Cómo? Quiméricas. Quiméricas, eso. Quiméricas. Quiméricas, bueno, y las llevaban así en unos frascos y luego decían, pásale a ver a la mujer araña que se volvió araña porque desobedeció a sus papás por no comerse el desayuno. Y decían, aquí está la sirena, y entonces presentaban este tipo de figuras y de seres fantásticas que en realidad pues solamente eran inventos, pero la gente decía, wow, y le daban muchas ganas de pagar 20 centavos para pasar a verlos. Así es. De hecho, mucha gente se enriqueció de estas colecciones de organismos fantásticos falsos, porque pues en estas colecciones no solamente tenían sirenas, también tenían hadas, duendes, pero pues todos eran falsos y eran hechos de distintos pedacitos de animales, con madera, y conforme ha ido evolucionando los materiales para hacer que las piezas parezcan cada vez más reales, pues cada vez hay juguetes o esculturas que parecen más reales. Pero cuando las ve un experto, pues se da cuenta de que no es cierto. Pues nada más las películas, de pronto ves ahí el Godzilla saliendo así, dices, no hombre, en cualquier momento va a salir Godzilla, de veras, porque en verdad la ciencia ha avanzado tanto que hay muchas cosas que no son reales, pero lo parecen. Claro, porque también han evolucionado los medios digitales, que nos permiten crear estos organismos que parecen reales, pero que en realidad solamente son reales en las películas, porque no están físicamente en ningún lugar, solo que parecen reales, ¿no? Entonces, la siguiente. Y en el caso de las sirenas, tenemos que sí existen las sirenas, pero no como nos las imaginábamos, porque en realidad existen distintos mamíferos marinos que fueron los que crearon el mito de las sirenas. Y van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que sí existan las sirenas? Ah, bueno, pues lo que pasa es que cuando los marineros salían al mar, muchas veces estaban muy ocupados o había tormenta o en aquellos tiempos no tenían buenos
telescopios para ver a la lejanía y veían alguno de estos organismos como un lobo marino, una foca, una nutria. La siguiente. O también podían ver a los manatís, que de hecho los manatís pertenecen a un orden que se llama sirenia por su apariencia que es muy parecida a la de las sirenas. Y entonces decían ellos, no, es que yo sí vi una sirena, yo estoy seguro de que vi una sirena y de que sí son reales. Y pues sí, sí son reales estos organismos, pero no son como las sirenas de los cuentos. Son organismos que realmente existen, pero que no son monstruos, sino son animales que viven en el mar o en otros ambientes acuáticos y que se han adaptado para esta vida acuática. La siguiente. Entonces, regresando a lo de la evolución de los monstruos marinos y poniendo como ejemplo las sirenas, nos damos cuenta de cómo van cambiando las ideas a lo largo del tiempo. Y al principio se les consideraba, por ejemplo, a estas sirenas diosas o semidiosas. Después se les empezó a considerar como demonios malvados que engañaban a la gente. Ya después como que ya no se les consideró ni tan buenas ni tan malas, pero se les seguían atribuyendo poderes mágicos, propiedades mágicas. Ya con las exploraciones que se empezó a ver que era como muy poco probable que existieran las sirenas como criaturas mágicas y que la gente dejó de creer tanto en la magia porque ya conocía más partes del planeta, ya sabía que el planeta no era infinito y así. Se empezó a pensar en que a lo mejor las sirenas podían ser animales, como los animales que ya les mostré, que pudieron haber inspirado a las personas a creer en las sirenas como criaturas mágicas, ¿no? Pero que sí existen. Entonces empezó a pensar en que había distintos animales, como las sirenas japonesas que ya les enseñé, pero que tenían propiedades mágicas, que a lo mejor si te comías su carne, o a lo mejor si capturabas una, o si lograbas hablar con ella, te podía conceder un deseo o podías vivir muchos años, pero con el tiempo también se fueron dando cuenta de que esto tampoco era real. Después se les empezó a dar una connotación otra vez negativa como animales peligrosos, porque si se acuerdan de esta imagen que les mostré de la sirena que es mitad mono y mitad pez, pues como que no se ve muy bonita, ¿no? Y si ustedes buscan en internet van a ver otras imágenes que se ven como todavía más feas. Entonces se les empezó a dar una connotación de que eran animales peligrosos y que atraían a las personas para comérselas, pero ya se les dio esta connotación de animales, ya no de seres fantásticos, sino más bien animales. Y después, más recientemente, se les ha dado una connotación de animales, ya no de dioses ni de seres mitad humano, pero como que están en peligro, ¿no? Como que no las podemos encontrar, no porque no existan, sino porque son muy poquitas y están escondidas en alguna parte y están en peligro de extinción y por eso no las podemos encontrar. Y lo interesante de todo esto es cómo van cambiando los mitos a lo largo del tiempo, ¿no? Y se van adaptando a la forma de pensar de las personas. Cuando las personas ya no pueden sostener una idea porque parece absurda, pero no la quieren abandonar, entonces la modifican, ¿no? Y se va modificando poco a poco esta idea para que no desaparezca, pero ya no suene tan absurda con las nuevas pruebas que hay. Eh, pero precisamente para eso es el conocimiento científico, ¿no? Para saber si las cosas que creemos son reales o no, probar si son reales o no, por ejemplo, las exploraciones en el fondo marino, las exploraciones en los mares, nos van probando que es muy poco probable que existan este tipo de organismos y entonces así vamos aprendiendo y vamos pudiendo desechar estas ideas. A lo mejor pudiera parecer triste, como dice Pato, porque parece como que se perdiera la magia, pero no necesariamente, porque también es bonito saber que sí existen organismos parecidos a estos, solo que son muy diferentes a como los imaginábamos. Por ejemplo, en Europa las personas no sabían que existían los manatís y los dudongos,
Y descubrir que estos animales realmente sí existen es algo muy bonito. Pero también es bonito darte cuenta que no son animales peligrosos, sino son animales muy dóciles y muy bonitos y que realizan una función muy importante en los ecosistemas. Entonces, aunque a lo mejor no sean mágicos, tienen una función muy importante y son reales. ¿Continuamos? Oye, Rosa, como el Mande. Kraken de la última película de monstruos, ese que canta hasta la Macarena, porque de esa manera pone felices a las personas. No es un Kraken bueno, sí, sí es malo porque lo ponen malo, porque lo hacen malo, usándolo para algo malo, pero en realidad no es malo, no como los mitos de la antigüedad que decían que el Kraken donde te veían crack, te hacía pedazos el barco, pero este no es hasta buena onda y dale. Cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Eso nos lo comentó en los comentarios una niña que comenta. ¿Cómo que una niña que comenta? Es que no tengo el dato, pásamelo, por favor. Peluche Alvarado dice que es el Kraken como el de la Macarena. Sí, el de Hotel Transilvania. Y también por ahí, no sé si ya pasaron ese saludo, pero por ahí dice Elba Escobar que cuando era niña, una amiga de sus papás le trajo una sirenita de Holanda que estaba fijada en un frasco y la llevó a la casa para que la vieran. Sí, de esos seres quiméricos, ya me aprendí la palabrita, quimérico. ¿Por qué le andan enseñando palabras nuevas a Pato? Luego no hay quien lo aguante. Ay, tú no sabes qué es quimérico. ¿Sabes cuándo te lo voy a decir? ¿Cuándo? El domingo, porque es una dominguera. ¡Ay, Pato! Seguimos, querida Rosa, con esta conferencia que está genial y maravillosa. Oye. ¿Qué pasó? Pero yo le quiero mandar un saludo a Sently, un abrazo muy grande, Sensen, bonito. te mandamos un abrazo y un beso, Sensen, que se sienta enfermito, pero con todo nuestro amor y nuestro cariño, le mandamos un saludito. Muy bien, pues muchos saludos con mucho amor para todos nuestros seguidores que están viendo esta conferencia con mucha atención. Y bueno, otra de las evoluciones que ha tenido este mito de las sirenas, como bien dicen Pati y Pato, es que ha cambiado la forma de estos organismos, ¿no? Y también eso es muy interesante porque, como les decía, las primeras sirenas eran mujeres ave. Y de hecho yo cuando me enteré de esto y vi los dibujos más antiguos sobre sirenas, me causó mucha admiración. De hecho, yo antes de ver estos dibujos antiguos, lo que vi fue una escultura mexicana de una sirena con pies. Y entonces eso me dio curiosidad, o sea, porque tenía cola, pero también tenía pies, como de ave. Y yo dije, pero ¿por qué también tiene pies de ave? Y entonces ya fue que empecé a investigar y me di cuenta de que las primeras sirenas, como se describieron en los mitos originales, eran mitad ave. Y por eso tenemos tantas variedades de sirenas. De hecho, tenemos hasta algunas sirenas mitad caballo y otras sirenas mitad serpiente. Nada más que no puedes incluirles todas porque pues, serían muchas. Es que hay un montón de mitos porque los mitos son tan grandes como la imaginación y los monstruos también. Son tantos como la imaginación humana, ¿no? Entonces, cada persona puede imaginarse algo diferente. Pero han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, después, como les decía, pasaron a ser mujeres aladas, pero con cola, después con cola de pez, pero también con patas de ave, después aparecieron las mujeres con dos colas, mujeres pez, ya como las conocemos ahora, y algunos llegaron a pensar incluso que a lo mejor no eran mujeres, sino más bien animales, y entonces pensaron que podían ser mamíferos pez. Y pues al final descubrimos que sí hay mamíferos que parecen peces, aunque en realidad no son peces, solamente sus cuerpos se han adaptado a la vida marina y esta forma parecida a la de un pez es como la más conveniente para poder nadar en el mar, ¿no? Porque pues, los manatíes no salen a tierra, se la pasan todo el tiempo en el agua y les conviene más tener sus patitas modificadas como unas aletas a tener unas patitas como para correr, ¿no? Pero no son mitad pez, son mamíferos. Siguiente. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo nacen los monstruos? Bueno, pues tomando este ejemplo de las sirenas, los monstruos nacen de dos necesidades. Una es la de entender el mundo en general,
Igual que, bueno, los monstruos son mitos, son un tipo de mito, ¿no? Y los mitos y los monstruos nacen de la necesidad de entender el mundo. Entonces, cuando nosotros no podemos tener una explicación probada, que sería una explicación científica, probada por medio de la observación, la comprobación y todas estas técnicas que utilizamos los científicos para probar que algo es real, pues muchas veces imaginamos cómo podríamos explicar esto. Y en el pasado, cuando no se tenía la ciencia como la conocemos hoy, pues la gente muchas veces no podía comprobar cómo habían ocurrido ciertas cosas, pero se seguían haciendo todas las preguntas que nos hacemos ahora, como por ejemplo cómo surgió el mundo, eh, qué hay al otro lado del mar, qué hay en las profundidades del mar, cómo surgieron las grandes montañas, de dónde salieron los animales, de dónde venimos nosotros. Y todas estas grandes preguntas crean una necesidad de entender el mundo y entonces algunas personas se imaginan cómo pudieran explicar esto y así es como se crean los mitos, ¿no? Mitos como, por ejemplo, los distintos mitos que hay en cada cultura sobre la creación del hombre. Otra es la necesidad de entender un fenómeno en particular. Entonces, esto puede ser como, por ejemplo, lo que les decía, de que las personas veían una foca o veían un organismo marino, un manatí, pero no lo veían bien. Y entonces decían, bueno, yo puedo explicar esto pensando que existen personas mitad pez. Eso fue lo que vi, porque la foca medio se parece a una persona, pero tiene como cola de pez y no lo alcancé a ver bien y pues yo nunca he visto una foca, no sé que eso existe. Entonces yo me imagino que la explicación al fenómeno que vi es que existen las sirenas y yo me las imagino como una persona mitad pez, pero resulta que no, lo que pasa es que yo tuve un error de observación. Uno de los errores de observación más famosos que existe es este del monstruo del lago Ness, esta famosa fotografía. Que ahí algún bromista, algún curioso se le ocurrió fotografiar alguna cosa que pareciera como un dinosaurio marino. Y pues como estaba toda borrosa la fotografía, porque en aquellos tiempos no había muchas cámaras y no eran de muy buena resolución y muy buena calidad, pero eso parecía como un dinosaurio, él dijo, no, es que en el lago Ness vive un monstruo y yo tengo una foto. Y esa foto ha viajado por todo el mundo, pero ya se han hecho muchos estudios sobre el lago Ness y se sabe que tal monstruo no existe. Pero este es un error de observación con una fotografía borrosa y pues también la desinformación y los chismes que se van transmitiendo de boca en boca van contribuyendo a que se hagan más grandes los mitos y más grandes los monstruos. Porque a lo mejor la primera persona que vio la foca puede decir, no, pues es que yo vi una criatura que parecía como un humano, pero tenía una cola grande de pez y no sé exactamente qué vi. Y otra persona ya dice, Oye, no, es que fulanito me contó que vio a una criatura con el pelo largo y con forma de mujer y con una cola larga, larga y la cola era rosa. Y ya otra persona dice, y además le habló y le dijo un secreto y así se van haciendo los chismes. Y cuando muchas personas ya creen en esta idea, se crea algo que ah, se llama consenso, que es la idea de que debe ser así. ¿Qué querías decirnos, Pato? sí, Ah, así me pasó con mi tía. Un día que salió del agua y entonces dijeron, eso parece un manatí. Ah, no, ¿verdad? no, 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 ¿cómo perdón. crees? No es que sí, mi tía sí parece un manatí, pero esa es otra historia. Ese Esa es es otra otro historia. cuento. Quiero mandarle saludos a Emilia Vélez, también a Yacenia Uribe, a Brenduches Alvarado y también saludos a los alumnos del séptimo semestre de la Universidad del Mar. Saludos a Coral Valentina y Mirna Janet Ramírez también le mandamos un saludo y dice que el megalodón es más fuerte y más feroz. Sí, saludos a todos los de la Universidad del Mar, a donde seguro muchos de los niños y de las niñas que nos están escuchando y mirando van a ir a estudiar. Ay, espera, también me Esperemos que faltó sí. un saludo para Franco de San Pedro Cholula por parte Saludos, de Patricia Kiel y, Quiles. bueno, Mirna Janet, que él ya me había dicho saludos. Patricia Quiles. Perdón, Quiles. Sí, la Quiles.
Chilaquiles. ¡No! No, Patricia Aquiles, Patricia No, Aquiles. tampoco es Quiles, Es es mi amiga, Quitl. no se va a enojar conmigo. Pero si le digo. dice Quitl, no dice Ah, Aquiles. Pensé que era Aquiles. No, los chilaquiles son los que te comes en la... Ay, chilaquiles. chilaquiles, ya vengo. También tenemos saludos para Franco, para Oli huevito. Alvarado y ya dije para Emilia Vélez. Así que les mandamos saludotes, saludotes sin chilaquiles. Con todo nuestro cariño. Y seguimos con esta conferencia que está genial y maravillosa, Rosa. Muy bien, pues vamos a continuar la siguiente. Pero hasta aquí hemos estado hablando de monstruos, de algunos tipos de monstruos, la gente está comentando, pero ni siquiera hemos definido qué es un monstruo, ¿no? Entonces vámonos al diccionario, que es así como que la forma más fácil de buscar qué significa una palabra o qué piensa la gente que significa una palabra. Y vemos que existen varias definiciones, ¿no? Entonces, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, tenemos primero que puede ser un ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. O sea, que se ve muy distinta al resto de los organismos de su especie. Otra que es un ser fantástico que causa espanto. También puede ser alguna cosa excesivamente grande, o sea, aunque no tenga una forma rara ni cause espanto, pero que sea muy grande, ¿no? Y ya las siguientes son como más para cuando una persona es de apariencia muy fea, pero pues yo pienso que esa no es una buena definición de monstruo porque la belleza es muy subjetiva, ¿no? Entonces no existen las personas feas. Cuando una persona es muy cruel y muy perversa, a lo mejor eso yo sí pensaría que es un monstruo, porque una persona que es muy mala, entonces sí es una persona fea, pero fea por dentro, ¿no? Porque puede hacerle daño a los demás y a los otros seres vivos que habitan nuestro planeta, ¿no? Entonces a lo mejor eso sí sería un monstruo, pero sería otro tipo de monstruo que no nos interesa aquí. Y también hay una connotación positiva para los monstruos, y esto es algo interesante porque a veces se dice, fulanito es el monstruo del deporte, fulanito es el monstruo del fútbol, y ahí sabemos que no nos estamos refiriendo a un monstruo como algo negativo, sino nos estamos refiriendo a una persona que es extraordinaria, ¿no? O sea, que tiene cualidades o aptitudes superiores a los del común de la gente, y entonces decimos, es un monstruo, pero no de una manera negativa, sino diciendo que es muy hábil, ¿no? Que es mucho mejor que otras personas para cierta cosa. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver más de cerca estas definiciones de monstruo, porque con esto vamos a llegar a la conclusión de si realmente existen o no existen los monstruos y si existen o no existen los monstruos marinos. Entonces, la primera definición nos dice que es un ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Y aquí les muestro un organismo que tiene anomalías notables respecto a su especie. Una orca que no tiene colores, una orca albina. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que una orca albina sea un monstruo? No se parece a los demás organismos de su especie. Es diferente por alguna razón. Pero yo no creo que sea un monstruo. Yo la veo simplemente como un animal que es diferente a los demás. Y es hasta bonita, ¿no? Nos llama la atención que sea distinta al resto de los organismos de su especie. Entonces yo no la consideraría un monstruo. La siguiente. Otro ejemplo de una anomalía puede ser, por ejemplo, este tiburón bebé que tiene 2 cabezas, pero hay que pensar que incluso hay personas que nacen siamesas como estos tiburones. Hay un ejemplo muy conocido de las hermanas Abby, Brittany y Hensel, que son 2 hermanas siamesas y para nada son monstruos, son unas personas preciosas que son profesoras de primaria. Pero son diferentes al resto de las personas de su especie, o sea, el resto de las personas, porque normalmente las personas no nacemos unidas en un solo cuerpo, 2 personas unidas en un solo cuerpo. Pero eso no las convierte en un monstruo, así como tampoco convierte en un monstruo a estos tiburones. Entonces, a mí esta definición de monstruos no me convence. No creo que exista un organismo que pueda realmente considerarse un monstruo solamente por ser diferente. Ahora, la siguiente definición
es que es un ser fantástico que causa espanto. Y un ser que parece muy fantástico y que podría causar muy espanto podría ser, por ejemplo, este pez sapo, ¿no? Que es un pez de profundidad, vive entre los 100 y los 1510 metros de profundidad, es donde lo han encontrado, pero en realidad es un pez chiquitito. Las hembras llegan a medir hasta 20 centímetros y los machos hasta 11 centímetros. Así que lo podrías tener en un baldecito de agua en tu casa y todavía le sobraría mucho espacio. Este organismo se ve muy impresionante porque tiene una boca muy grande, llena de dientes, y tiene varios apéndices con propiedades fluorescentes, luminosas, para atraer a sus presas. Y pues tiene esta boca grande porque como en el fondo del mar a esas profundidades no hay mucho alimento, pues cualquier organismo que se encuentre se lo va a tratar de comer, ¿no? Pero en realidad no es un organismo tan grande como pudiéramos pensar. Parece muy aterrador y pudiera causarnos espanto, pero pues no es un monstruo, en realidad es un animal. Entonces, como que esta característica de que algo nos causa espanto tampoco puede considerarse una característica válida para llamar a alguien monstruo o a algo monstruo. Ajá. Eh, la siguiente. Y el último ejemplo son estos organismos que son de tamaños excesivamente grandes o extraordinarios con respecto a otros organismos que conocemos, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos que más nos llama la atención es este de los calamares gigantes, que inspiraron precisamente el mito del Kraken, pero en realidad son muy grandes estos organismos, sí nos llaman mucho la atención. Se han encontrado organismos normalmente de hasta 4 o 6 metros de largo, aunque en la panza de los cachalotes se han encontrado organismos incompletos de tamaños más grandes, entonces se estima que pueden llegar hasta medir 15 metros, pero esto es ya considerando el tamaño del cuerpo y también el tamaño de los tentáculos, que sus tentáculos son muy largos, incluso son más largos que su cuerpo. Estos organismos viven en las profundidades y pues si nos apegamos a esta definición, estos serían los monstruos, pero pues en realidad no son monstruos. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con la gran ballena azul, con las ballenas grises, que son organismos muy, muy grandes, pero no son monstruos, al final son animales, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con todos estos ejemplos es a que la definición de monstruo es más imaginaria que real, porque en la realidad no encontramos a ningún organismo que cumpla como con todas estas características para ser llamado monstruo. Y nunca hemos visto un organismo al que realmente le pudiéramos llamar monstruo. La siguiente diapositiva. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginar. Ajá. Vamos a imaginar que los monstruos sí existen. Ajá. Y quiero que piensen en cómo se podría ver este monstruo que les voy a describir. Es una criatura que no tiene cabeza. Su cuerpo es baboso y cambia de forma. Tiene muchos, muchos brazos. Ajá. Y están llenos de ventosas. Tiene ojos en la punta de cada brazo. Cuando tiene hambre, saca su barriga por la boca así, y se avienta encima de sus presas. Y además es muy fuerte y musculoso y sus presas no pueden escapar y son devoradas vivas. ¿Cómo creen que se ve este organismo? La siguiente. Nos falta la fotografía de cómo se ve. A ver, la siguiente. No, esa no es. Ya saben que estamos Ese es en otro vivo y monstruo podemos que no tener es dificultades. Ajá. Sí, pasan cosas Podemos bien tener singulares. dificultades Oye, pues eso que yo me lo imaginé y parece un ser proveniente de otra galaxia
que entró por un hoyo de gusano y salió de un platillo volador y está bien raro y así horrendo lo que Deberías de dices. dejar de ver la tele, porque esas ideas de que si el multiverso y esos rollos los tienes muy raros en la cabeza. No, déjate eso. Lo que pasa es que no es tanto la tele, sino el montón de cosas que leo también en los libros de ciencia ficción. Ah, bueno, y mientras nos lo estamos imaginando, quiero mandarle un saludo a la madrina de Brenducha. Dice, Patis, ¿podría saludar a mi madrina Ana Ortega, Ana Tustre Ortega, por favor? Claro, un saludo para ella. A la madrinushka de Anushka, y qué buenushka está es Kushkas, Kashkas, Kushka. Y también le quiero mandar un saludo a Yasmín Núñez, que dice, hola Pati Pato, me da mucho gusto saludarlos. Él es Javier Malmierca desde Cuba. Hola Javier. Hola Javier, la otra vez estábamos cotorreando, pero qué bueno que ya viniste de nuevo. Y también le queremos mandar un saludo a Nancy Saraín Martínez, que dice, salúdame Pati Pato. ¡Saludos! Y a Sofía Iñiguez, que por ahí anda comentando también. A Gracias, Luis Ibarra y a Nel Stephanie. Y por ahí ya saludamos a Natuska, que es la madrina de Brenduchis. ¡Saludos, madrinushis! Y recuerden que Emiliano vamos García a dice que una dejar vez unos el científicos link pusieron una ballena. del formulario. Al terminar A la ver, conferencia cuéntanos, ya para su está listo, ya asistencia, está vamos listo. a dejar el link. Ay, sí, no se les olvide, la Liga de la Asistencia. Y ahora sí, perdón que te interrumpí, voy a regresar al comentario de Emiliano García, que dice que una vez unos científicos pusieron una ballena varada llena de basura para enseñar al mundo que contaminamos el planeta y que afecta a los animales marinos. Y le queremos mandar saludos a Stephanie y a Sofía y a Becky. Ah, no, a Becky no. Bueno, sí, también le mandamos saludos a ¡Saludos, Becky. Becky! Becky dice que ella sabe la respuesta, pero ¿qué tal si vamos con Rosa para ver si ya está lista la respuesta a este fantástico monstruo que estábamos imaginando? No hay más. Yo quiero ver. A ver si no me espanto. Bueno, pudiéramos imaginar que es un monstruo como este, como el de Guillermo del Toro, que tiene ojos en las manos, pero en realidad, a ver la siguiente. Esta criatura no es más ni menos que una estrella. Tiene muchos brazos, tiene ventosas, saca su panza cuando come, pero no es un monstruo. ¿Te lo imaginabas así, A Pato? ver. Lo describes como un monstruo, pero no es un monstruo. O sea, tiene todas las características de un monstruo, pero es el primo de Patricio Estrella. No entiendo. ¿Cómo el primo de Patricia? Bueno, sí, es el primo de Patricia Estrella. Así es. Es por lo que les decía, es que los monstruos en realidad no existen. Pero muchas veces, cuando describimos a los organismos, pero no los vemos, podemos imaginarlos de una manera muy extraña. Bueno, vamos a ver la siguiente descripción. La siguiente. Bueno, vamos a imaginarnos un monstruo más. Ahora imagínense una criatura que tiene una boca enorme. Su cuerpo es como una gelatina, tiene largos y numerosos tentáculos que rodean la boca, es fluorescente, no tiene ano, así que expulsa sus desechos por la boca, o sea que por donde mismo come, expulsa lo que ya se comió. Y tiene la piel llena de arpones venenosos. ¿Cómo creen que se vea esta criatura? A ver la siguiente diapositiva. A lo mejor pudieran imaginar que se ve así, pero no. No sé, La debe ser siguiente. muy asquerosa, porque con eso que dijiste me agarra como la asquerosidad ahí. Sí, sí, raro. hace feitos. Mejor no la vemos, porque Sí. no. Me da ¿Tú miedo, crees me da que- miedo. Ay, La siguiente. Vamos a ver cómo es.
Pues no, es bastante bonita. Son los pólipos de coral. Los pólipos de coral no tienen colita, tienen solamente una boca y tienen muchos tentáculos, pero en realidad se ven bien bonitos, aunque tienen una consistencia como gelatinosa. Nada más que debajo de ellos tienen un esqueleto muy fuerte y son la casa de los peces y de muchos otros organismos marinos como crustáceos y como las mismas estrellas, algunas incluso se los comen y gracias a ellos hay una gran diversidad en el mar. Entonces, ven, muchas veces la descripción de un organismo, cuando no lo estamos viendo, nos puede engañar. La siguiente. ¡Guau! Nunca lo hubiera imaginado. No, lo que pasa es que una cosa es lo que describes y otra cosa es cómo se ve en realidad. Y voy a aprovechar para mandarle saludos a Jimena Galván, a Nancy Sarain, que ya la había yo saludado, a Gael Vela, que él decía que era un pepino de mar. También a María Eugenia Gael Sánchez. Vela es un pepino de mar. No, que el monstruo era un Saludos a los pepinos de mar que nos están mirando. No, que él decía que el monstruo era un pepino de mar, pero no era un pepino de mar, era un pólipo de coral. Ah, yo pensé que él era el pepino de mar. No, él es un niño. Y también a María Eugenia Sánchez León le mandamos un saludo. Y a Briseida Guillén, que decía que era una medusa. Y a Víctor Hugo también decía que era un pepino marino. Pues no, Oye, no es un pepino marino, son pólipos de coral. Oye, ¿qué? ¿Qué es lo que dijo la No chica? se equivocaban ¿Cuál tanto, chica? ¿eh? ¿La chica una qué? Una medusa. No se equivocaban tanto porque las medusas son muy parecidas a los pólipos. Las medusas son como un pólipo al revés. Y de hecho son parientes, son primos. Y en el caso de los pepinos de mar, la diferencia es que los pepinos de mar sí tienen colita. Entonces no Ay, sí, es cierto. hacen popó por donde comen. Ay, sí, no quería que lo mencionaras, pero ya lo mencionaste. Ay, bueno, no importa si me agarra como... Y entonces le mandamos saludos a Víctor Hugo, a Beites y también a Ángel Giovanni y a Evan Pineda, que dice, salúdame, Pati, por favor. Evan Barán Pineda, Becerril. Un abrazo, Evan. Y Barari Becerril. Y Nancy Sarani Martínez Bañuelos. Porque ya la había yo saludado. Ay, Pato. Oye, Pato, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que dijimos que teníamos un invitado especial y que no les íbamos a decir, pero les íbamos a dar pistas? Pues es que ya le atinaron, pero todavía no puedo decir qué es, ni quién es. Pero ya le atinaron y eso que no sabían. Así que seguimos con la conferencia en esta recta final. ¿Qué creen que sea el invitado especial? Bueno, vamos a darnos prisa porque si no, no nos va a dar tiempo de presentar al invitado. Pero bueno, vamos a hacer un último ejercicio de imaginación. Ahora no vamos a imaginar un monstruo, vamos a imaginar un duende marino. Este duende tiene la piel tersa, de un tono gris pálido, tiene una larga y puntiaguda nariz, su cuerpo es muy delgadito y termina en una fuerte y larga y esbelta cola nadadora. Sus ojos son negros y muy redondos. Es muy veloz y tiene una expresión muy graciosa cuando come. ¿Cómo se imaginan que sea este organismo? La siguiente diapositiva. A lo mejor se lo pudieran imaginar como un Dobby de Harry Potter, pero con cola. Pero resulta que no. ¿Qué creen que sea? Pues resulta que es el tiburón duende, que en realidad no es un duende, pero los primeros que lo vieron fueron unos pescadores japoneses y les recordó a los duendes japoneses que tienen una nariz larga. Entonces, por eso le pusieron tiburón duende y así es como lo conocemos comúnmente hasta ahora, pero en realidad es un tiburón de profundidad. A lo mejor a algunas personas les pudiera parecer feo, pero es un organismo muy importante en los ecosistemas como todos los tiburones, porque los tiburones se comen a los organismos viejitos, enfermos, y entonces hacen que la energía del mar se recicle. También algunos tiburones comen organismos que ya se murieron y reciclan toda esos organismos muertos. A este tipo de organismos se les llama carroñeros y eso contribuye a que la energía del mar siga fluyendo
y pueda haber más seres vivos en él y el ambiente esté sano, porque si no todo estaría lleno de animales muertos. La siguiente. Entonces se van dando cuenta de que no existen los monstruos, pero entonces, ¿por qué si no existen los monstruos son tan famosos? Bueno, la respuesta está en nosotros mismos, porque nosotros somos los que imaginamos a los monstruos, ¿no? Entonces sucede que, como ya les decía, los seres humanos somos muy curiosos, somos muy buenos identificando diferencias, aunque a veces no sabemos exactamente a qué se atribuyen esas diferencias y tenemos mucha imaginación. Esta capacidad de descubrir diferencias viene de un pasado muy ancestral, porque la capacidad de distinguir que algo está raro nos sirve a los seres humanos para detectar peligro. Cuando, por ejemplo, nosotros salimos de nuestra casa y todo parece normal, pero vemos como que hay mucho silencio y como que el cielo está muy negro, dices, algo está raro, seguramente va a llover. O si de repente ves, no sé, pasar a una persona desconocida que nunca habías visto, dices, esa persona no es del lugar de donde yo vivo, esa persona nunca la había visto. Y a lo mejor puede ser un ladrón o puede ser, no sé, ¿no?, un desconocido. Entonces, todo eso nos sirve a nosotros para darnos cuenta de que puede haber un potencial peligro. A veces no hay ningún peligro, esa persona desconocida puede ser alguien nuevo que se mudó, pero a veces también puede ser que sí vaya a ocurrir algo peligroso o algo diferente. Y entonces esa capacidad de encontrar diferencias en lo que nos rodea eh, nos ha servido mucho, pero también junto con nuestra imaginación y nuestra incapacidad para comprobar a veces si lo que vimos o no es correcto, nos ha llevado a imaginar a los monstruos cuando no podemos darle explicación a un fenómeno que nos pareció raro, pero que no pudimos explicar. Y pues antes esto era más común porque no había fotografías ni videos. Entonces las cosas que la gente veía solamente las podía o dibujar o describir o, o escribir. Ajá. Entonces, o se las contabas a los demás lo que habías visto o lo escribías, ¿no? Pero también mucha gente no sabía escribir. Los materiales para escribir, como el papel, la tinta, el grafito, eran muy caros. Mucha gente no sabía escribir, no tenía acceso a la escuela y entonces las cosas que le ocurrían a las personas se transmitían de manera oral, por medio de la tradición oral. Pero también en esta tradición oral muchas cosas se enseñaban correctamente y muchas otras se convertían en un chisme y este chisme se convertía a su vez en un mito y este mito podía contener monstruos, ¿no? Y así es como los monstruos se fueron haciendo tan comunes y tan famosos. ¿Continuamos? Pero ahora la ventaja es que tenemos tecnología, como dice Patricio Estrella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos trajes para bucear, tenemos submarinos, tenemos hasta robots submarinos y estos pueden tener cámaras de video, cámaras de fotografía. Aquí, por ejemplo, está una amiga mía que también fue mi maestra, la doctora Alma Paola, que los que estuvieron en las conferencias pasadas ya la deben de haber reconocido. Ella estudia corales y aquí está ella probando su cámara para tomarle unas bellas fotos a los coralitos y no tener que contar cómo se ven y que la gente piense que son monstruos, como hace rato les dije, sino que la gente los pueda ver en una foto y diga, ah, sí son los corales. La siguiente. Entonces nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que muchos de los monstruos que se creía que existían en el mar sí existen, pero no existen como la gente se los imaginaba y no son monstruos, sino son animales. Aquí, por ejemplo, tenemos esta descripción muy antigua de un pez muy raro con un pico aquí que parece como una sierra. Y este podría ser una mala descripción de un pez sierra, porque también hay otra cosa. Muchas veces la gente que realmente veía los animales, por ejemplo, los pescadores, no sabían, no sabían dibujar y no sabían escribir. Entonces le contaban a otra persona,
por ejemplo, a gente rica o gente acomodada que sí sabía escribir sobre lo que habían visto en sus aventuras en el mar, y estas personas escribían lo que habían visto o lo trataban de dibujar, pero solamente con lo que les contaban, y entonces dibujaban algo diferente, ¿no? Y así es como se transmitía el conocimiento, más o menos, pero no realmente como era. Otra teoría de este dibujo tan extraño, la siguiente, es que pudiera ser una representación de un narval, que es un tipo, bueno, es pariente de las focas y de los delfines, digo, de las focas, no, de las focas no, de las ballenas y de los delfines, sobre todo de los delfines, pero es y de las orcas, de las marsopas, pero a los machos les crece un diente muy, muy largo, como si fuera un cuerno. Y esta podría ser también una mala descripción de un narval. La siguiente. Tenemos también que existen descripciones de serpientes marinas gigantes, pero pues estas en realidad son un mito, porque sí existen las serpientes marinas, pero en realidad son súper chiquitas. No miden más de 1 metro, algunas miden hasta menos, 25 centímetros, y aunque son muy venenosas, no suelen ser peligrosas para las personas porque son muy tímidas y tienen una boca muy chiquita. Entonces, ellas solamente muerden a sus presas, no muerden a las personas ni a los animales grandes, y son muy tímidas. Entonces, cuando ven una persona o algo así, ellas huyen. Entonces, mientras ustedes no traten de tocarlas, si alguna vez se las llegan a encontrar, solamente no las toquen ni las persigan y no les va a pasar nada. La siguiente. Otra que a mí me encanta y me llama mucho la atención es cómo la gente dibujaba antes las ballenas, ¿no? Porque este es un dibujo de una ballena y esta chiquita de aquí es una orca, ¿no? Y en cambio acá tenemos una ballena jorobada con su bebé y pues no se parecen. Se parecen un poco en algunas cosas, como por ejemplo en que cuando las ballenas salen a respirar, a veces pueden aventar agua al aventar el aire que traen dentro de sus pulmones para volver a tomar aire. Eh, y también en que pues son organismos muy grandes y son mamíferos, pero pues no tienen dientes de jabalí, ni tienen radios o aletas como los peces, entonces son muy diferentes, ¿no? Y además las dibujaban como muy fieras, como un animal que había que tenerle mucho miedo, cuando en realidad las ballenas a mí me parecen como unos organismos bien bonitos y que hasta se ven tiernos, ¿no? La siguiente. También tenemos el mito de los caballitos de mar, que los caballitos de mar sí existen, pero no son caballos gigantes que nosotros podamos montar, como en la película de Aquaman, sino son más bien unos pececitos muy chiquititos que se parecen un poquito a un caballo, pero son peces y son muy pequeños. Depende de la especie, pero pues algunos miden hasta 5 centímetros, otros hasta 10. Son chiquititos. Y de hecho, si van a la página del Laboratorio de Biodiversidad Marina de Yucatán, van a encontrar los libros sobre cómo crecen los caballitos de mar. Hay un libro para niños sobre la vida de los caballitos de mar que está bien interesante y con unas ilustraciones bien bonitas para niños y para adultos. La siguiente. También muchas veces encontramos que hay gente que cree que puede haber organismos prehistóricos en el mar. Y sí se han encontrado algunos organismos a los que se les llama fósiles vivientes, que son organismos que llevan muchos años viviendo en la Tierra. Un ejemplo pueden ser, por ejemplo, los tiburones, los elacantos, no es un organismo de mar, pero los cocodrilos también son organismos muy antiguos que llevan mucho tiempo viviendo en la Tierra, pero ya no son gigantes como antes. Hay otras personas que piensan que puede haber dinosaurios y otros organismos, pero es muy poco probable. Y ahorita vamos a hablar de por qué no. En el caso de los organismos que han vivido durante mucho tiempo en la Tierra y que siguen presentando una apariencia muy similar a la de sus antepasados, esto es porque su plan corporal, o sea, la forma de su cuerpo, es muy exitosa. Entonces ellos no han tenido que cambiar
porque el lugar donde habitan pueden ellos seguir encontrando comida, encontrando refugio, encontrando pareja y cumpliendo todas sus funciones vitales con la forma que tienen. En cambio, otros organismos, como los seres humanos, hemos cambiado mucho desde que éramos primates hasta convertirnos en seres humanos, porque nuestro entorno ha cambiado. Entonces, eso nos ha forzado a que nuestra forma, la forma de nuestro cuerpo vaya cambiando. Y somos como especie relativamente nuevos. En cambio, estas otras especies tienen miles de años viviendo en la Tierra más o menos con la misma forma, aunque no con el mismo tamaño. La siguiente. Bueno, antes de darles la respuesta a la pregunta de por qué no puede haber organismos tan grandes en el mar, quiero contestarles esta otra, que es ¿por qué la gente cree que sí puede haber monstruos en el mar y sobre todo organismos gigantes? Bueno, es muy fácil pensar que sí puede haber monstruos en el mar porque pensamos que el mar es muy grande, hay mucho espacio, que no lo hemos explorado por completo, entonces puede haber algo que todavía no hayamos visto, organismos nuevos por descubrir. Nunca hace falta agua y pues sabemos que donde hay agua hay vida, entonces que haya mucha agua pues nos parece como que es una posibilidad de que existan organismos muy grandes o organismos muy raros que vivan ahí, ¿no? Hay muchas cosas para comer porque el mar tiene mucha vida. Y los pocos animales que conocemos de profundidad lucen muy extraños para nosotros, ¿no? Y algunas personas los llaman monstruos, aunque ya hablamos de que el que un animal luzca raro no es sinónimo de que sea un monstruo. Es solamente un animal que para nosotros luce raro porque no lo vemos todos los días, pero no es un monstruo. Entonces, la siguiente. Pero porque es muy poco probable que los organismos gigantes, como los dinosaurios o como los tiburones gigantes, como el megalodón, todavía existan. Pues porque ser gigante es muy caro. Y es muy caro desde el punto de vista metabólico. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy simple. Si ustedes tienen, por ejemplo, dos perritos, por ejemplo, yo tengo dos perritos, tengo uno grandote y uno chiquito. El chiquito come poquito, entonces, con poquita comida que le compremos, se llena. Y el grandote come un montón. Y tenemos que estar de compra y compra costales de comida, porque si no, pues se muere de hambre. Y no podemos dejarle de dar de comer. Todos los días comen los dos, el grandote y el chiquito. Pero es más caro alimentar al grandote. Pero pues como los queremos mucho a los dos, les tenemos que dar de comer bien para que estén sanos, ¿no? Aunque el grandote come muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los organismos que viven en el mar y en el caso de los organismos en la naturaleza en general, los organismos necesitan recursos y estos recursos pueden convertirse en un factor limitante para que su tamaño sea muy grande. ¿Cuáles son los recursos más importantes? Uno, como ya les había mencionado, es que exista suficiente agua. Otra es que exista oxígeno, porque el oxígeno es necesario para muchas actividades metabólicas. ¿Qué son las actividades metabólicas? Son las actividades que el cuerpo realiza para estar sano y una de las más importantes es transformar lo que comemos en nuestro cuerpo, o sea, en energía y en partes de nuestro cuerpo. Entonces, es más complicado que eso, pero de una manera sencilla eso sería la actividad metabólica, el que nuestro cuerpo esté en constante transformación, transformando lo que comemos en nuestro cuerpo y en energía para poder movernos y hacer cosas. Y la otra sería la energía como tal, ¿no? La capacidad de encontrar alimento y también de mantenernos calientes, ya sea con el calor externo o produciendo nuestro propio calor. Pero producir nuestro propio calor es también un gasto energético. Ajá, estamos gastando energía para producir calor. Entonces, la siguiente. ¿Qué es lo que pasa en el fondo del mar? El fondo del mar es muy grande, tiene mucha agua, pero tiene factores limitantes y por eso los organismos no pueden ser tan gigantes. ¿Cuáles son estos factores limitantes? Hace mucho frío, entonces los organismos tienen que gastar mucha energía en mantenerse calientitos.
Y mientras más grande es un organismo, más calor va a necesitar para sobrevivir. Entonces, mientras más chiquito, va a ser más fácil que sobreviva, y mientras más grandote, va a necesitar comer muchísimo y mucha energía para mantenerse vivo. Entonces, por eso es más conveniente ser chiquito en el fondo del mar. No hay mucho oxígeno. Esa también es una limitante. Como necesitamos oxígeno para nuestros procesos metabólicos, entonces, si no hay mucho oxígeno en el fondo del mar, pues los organismos van a tender a ser más chiquitos para no gastar tanto oxígeno. No hay mucha comida porque hay algunas partes del océano donde cae como que todo lo que se muere en la superficie, y esos podrían llamarse oasis del océano, pero hay otras zonas donde casi no hay nada. Entonces, como casi no hay nada de comer, pues casi no hay animales, y como no, los animales que comen otros animales no encuentran ni basura, bueno, le llamamos basura, o detritus, pero son restos de otros organismos muertos, ni tampoco encuentran organismos vivos, pues no hay nada que comer ahí, ¿no? Y también hay algunas zonas del océano, en las partes profundas, donde el pH es muy ácido. Y esto tiene que ver con procesos un poquito complejos, pero causa influencia en la disponibilidad de minerales como el calcio con el que se forman los huesos. Entonces, si no podemos formar huesos grandes, va a haber organismos más chiquititos que no necesiten tanto calcio y otros minerales para formar su esqueleto. Uh-huh. Entonces, esa también es una limitante para el tamaño en el fondo del mar. Por eso, aunque no hemos explorado todo el fondo del mar, es muy probable que no encontremos organismos tan grandes. Sí hay algunos organismos grandes, como por ejemplo, últimamente, si ustedes visitan la página de la NOAA, de hecho sigan a la NOAA en Instagram, es un comercial, van a encontrarse con este video de un pez muy grande, de más de 2 metros, que están estudiando los científicos, porque ellos estaban viendo a otros invertebrados que se estaban comiendo un, un cadáver de un pez también grande, parece un tiburón, y también a varios tiburones pequeños. Y resulta que en ese momento apareció este pez gigante y se comió a uno de los tiburones. Entonces ellos se dieron cuenta de que había un pez muy grande, pero no es tan gigante. Es un pez más o menos como de 2 metros. Entonces, sí puede haber todavía organismos muy grandes que no conocemos, pero no son monstruos, son organismos marinos, como por ejemplo este tiburón ballena, que sí no es un organismo de profundidad. Los tiburones ballena viven en el mar abierto, pero viven en zonas relativamente someras, y son muy grandes, pero no son monstruos. Entonces, como les digo, hay muchas pruebas y muchas evidencias de que hay mucha vida en el mar, de que aún nos falta descubrir muchos organismos, pero que los monstruos marinos no existen. Las siguientes. Y otra pregunta que creo que les da mucho miedo o mucha curiosidad a las personas, ya para terminar, es si hay animales como humanos en el mar. Y bueno, para esto voy a usar a mi animal favorito como un ejemplo. En la Tierra hay un fenómeno que se llama coevolución. Entonces, los organismos evolucionan más o menos al mismo tiempo. Ya les había dicho que la evolución es un cambio que ocurre a lo largo del tiempo. En el caso de la evolución biológica tiene que ver con mejoras para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando hay coevolución, por ejemplo, de un depredador y de un organismo que es presa, la presa evoluciona para escapar de su depredador y el depredador evoluciona para capturar mejor a sus presas, ¿no? Y es como una batalla entre estar sobreviviendo, uno comiéndose al otro y el otro escapando de ser comido, ¿no? En el caso de los perezosos, ellos han modificado su comportamiento para esconderse, por ejemplo, de las águilas arpía, pero las águilas arpía tienen muy buena vista y son muy veloces y vuelan muy alto y se los llegan a comer, ¿no? Entonces, ese es un proceso de coevolución. Y hay muchos ejemplos en la Tierra y de hecho, antes de que los humanos nos convirtiéramos en seres con tanta tecnología, era más probable que algún animal de la Tierra nos atacara, ¿no? Como por ejemplo un león, un puma o algún otro carnívoro grande nos pudiera atacar, o un lobo. Entonces nosotros sí podríamos ser presa de un animal terrestre.
Pero en el caso del mar, la siguiente, los humanos no vivimos dentro del mar. Podemos nadar dentro del mar, podemos explorarlo, pero no vivimos siempre en el mar. Entonces no hay ningún organismo marino que coma humanos. Cuando un organismo marino llega a atacar a algún humano o llega a morderlo, puede ser por dos cosas. Puede ser para defenderse o porque lo confundió con su alimento, pero no porque en realidad se lo quiera comer. Y es muy raro que, por ejemplo, como en el caso de los tiburones blancos que pudieran llegar a atacar a una persona, un tiburón blanco se quiera comer a una persona. Generalmente le va a dar una mordida, se va a dar cuenta de que se equivocó de presa y se va a ir. Ajá. Entonces, es muy raro que un tiburón blanco, por ejemplo, ataque a una persona, porque sus presas favoritas son los peces, los leones marinos y las focas, los delfines, los pulpos y otros organismos marinos, ¿no? Esos son los organismos que son parte de su dieta. Entonces, en realidad, no existe ningún monstruo, porque ya dijimos que los monstruos no existen, ni ningún animal que coma humanos. Pudiera haber algunos animales carnívoros que por error pudieran morder a alguna persona, pero es muy raro. Y además estos animales, si ven muchas personas juntas, van a sentir miedo, porque las personas no somos tan chiquitas. Entonces, si somos muchos organismos juntos, pues va a ser raro que nos llegue a atacar un animal en el mar. Entonces no hay que tener miedo de los organismos marinos, solamente hay que seguir las indicaciones. Si hay un lugar donde nos digan que, por ejemplo, hay tiburones o hay cocodrilos y que es preferible no meterse a nadar, pues no hay que meternos a nadar ahí y con eso vamos a estar seguros. La siguiente. Entonces, como les decía, tampoco hay animales que lastimen a los humanos porque sí. La única forma de que te lastime un animal marino es o porque, como ya les dije, te confunda con su comida o porque sienta miedo y no sepa qué hacer y te trate de atacar. Pero entonces, si nosotros no hacemos que los animales marinos sientan miedo, no nos van a atacar. Y por eso les pongo este ejemplo. Cuando un perro siente miedo, puede tratar de morder a una persona, aunque nadie considera que, por ejemplo, su perro es un animal peligroso. Yo no le tengo miedo a mis perros. Entonces, los perros no atacan solamente porque sí, atacan porque algo los espantó. Igual con los organismos marinos, por ejemplo, con las ballenas, si una embarcación está de persigue y persigue a una ballena y la asusta, esta puede regresar y tratar de atacarla. Pero si una embarcación ve una ballena y respeta la distancia que necesita la ballena para sentirse segura, puede incluso hacer observación de ballenas y no va a haber ningún problema y la ballena no se va a comportar agresiva. Y así con el resto de los seres vivos. Si nosotros respetamos su espacio, no tratamos de tocarlos, no hacemos nada que los haga sentir incómodos o sentir que pueden correr algún peligro, no vamos a tener accidentes con ellos. La siguiente. Y una pregunta que yo considero que es muy importante contestar es si el mar es peligroso para los niños. Bueno, el mar es un ambiente para el que no estamos adaptados, porque pues nosotros no podemos ver ni respirar debajo del agua, así que puede ser peligroso. Pero si aprendemos a respetarlo y a cuidarnos cuando lo visitamos, podemos explorarlo sin hacernos daño. La siguiente. Y pues ya para terminar, nada más les quiero dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan disfrutar del mar sin correr ningún peligro, ¿no? Entonces, una sería que de preferencia aprendan a nadar, pero si no pueden aprender a nadar, no se preocupen. Nada más que cuando visiten el mar, manténganse en la playa y no se metan a nadar solos. Ajá. No vayan solos al mar, ni siquiera a la playa. Siempre vayan acompañados de alguien, porque así si alguna persona se accidenta o algún niño se accidenta, siempre va a haber otra persona acompañándolo. De preferencia siempre hay que ir acompañado de un adulto que nos puede ayudar en caso de que haya algún accidente, ¿no? Para que no estemos solitos. Nunca naden solos sin supervisión de un adulto. Los niños no deben de nadar solos, siempre deben de
nadar con un adulto que los esté supervisando. Y cuando estamos en la playa, a veces papá y mamá están platicando y no nos hacen caso y no se dan cuenta de que queremos ir a nadar. Pero aunque no les hagan caso, ustedes digan, papá, me quiero meter al mar. Y su papá o su mamá les debe de dar permiso y debe de ver que se están metiendo al mar. Nunca se metan al mar sin avisar. Si lo necesitan y les hace sentir más seguro porque no saben nadar o están aprendiendo apenas, usen sus gogles, sus salvavidas, sus aletas, todo su equipo de protección para que no se vayan a ahogar. No toquen a los animales marinos, no los toquen para nada, porque también los animales marinos se pueden lastimar y los pueden lastimar a ustedes. Entonces no hay que tocar nada. Sigan las indicaciones de las autoridades, como les digo, si hay letreros de que hay tiburón, de que hay cocodrilo, de que hay aguamalas, o nos dice el policía o el guardavidas, no se pueden meter ahorita porque hay aguamalas, pues no hay que meternos al mar. No nades si hay lluvia o truenos, porque puede caer un trueno en el mar y nos puede matar, o nos puede accidentar. Entonces, cuando hay truenos en el mar, o el mar está muy picado, porque generalmente cuando llueve el mar se pica también, sopla más viento y se pone muy movido, no hay que nadar, hay que evitar nadar en esas situaciones porque puede ser peligroso y puede ser demasiada la fuerza del mar contra nuestra fuerza que tenemos para nadar y nos pudiéramos ahogar. Entonces hay que evitar esas situaciones. Y está bien sentir miedo a veces. El miedo es un aviso de que algo no anda bien. Entonces, si nosotros no nos sentimos seguros, sentimos que una situación es peligrosa, no tenemos que meternos al agua si no queremos hacerlo. Cuando nos metamos al agua debemos estar seguros de que lo hacemos con gusto y de que lo hacemos de una manera segura para que lo disfrutemos y no pase ningún accidente. Y bueno, pues ya con esta me despido. Les agradezco mucho la invitación a Mares Mexicanos, al Laboratorio Marino Virtual, a CONACYT y a CICESE que financian este proyecto y a la REMEC, donde estamos colaborando y estamos haciendo muchas cosas muy interesantes. Síganos en la página de la REMEC porque el 25 de febrero es el primer día del equinodermo y el primer aniversario de la REMEC. Y pues vamos a tener muchas cositas interesantes antes de este evento y también el día del evento y queremos que todos estén al pendiente y nos sigan y participen. Y pues ahora sí, si hay preguntas o si ya me comí demasiado tiempo, díganme con qué seguimos. Ok, sí, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos nuestros amiguitos y amiguitas que estuvieron y se mantuvieron todo este tiempo con nosotros para conocer sobre los monstruos marinos. Todos se han ganado una estrellita de hoy por su paciencia y también por su deseo de conocer sobre el mundo marino. Vayamos agradeciendo a Rosa, dejando una lluvia de aplausos y vamos a presentar nuestra siguiente sección en Pregúntale, la tripulación pregunta. Adelante. Gracias, gracias. Y bueno, esta sección les voy a platicar el día de hoy va a estar bastante cortita, pero en la próxima conferencia ustedes en esta sección tienen la oportunidad de preguntarle al investigador o la investigadora que va a estar dando su ponencia. El día de hoy nada más vamos a dar una pregunta para Rosa y es María Eugenia Sánchez León dice, ¿en qué momento surge la idea de los sirenos? O sea, sirenos hombres. Pues miren, esa es una pregunta muy interesante. No tengo la respuesta exacta porque es diferente de cultura a cultura. Por ejemplo, en el mito de las sirenas griegas que aparecieron, este mito escrito, aunque se piensa que es todavía anterior, que era un mito que se transmitía de manera oral, pero aparece por primera vez escrito en la Odisea, que fue escrita más o menos como en el año 800. Las sirenas todas eran mujeres, pero por ejemplo en los mitos escandinavos y en los mitos japoneses no se especifica que necesariamente las sirenas tengan que ser femeninas, ¿no? Entonces,
sí, desde la antigüedad se pensaba que pudiera haber sirenas femeninas y masculinas, y como es en el folclore de muchas culturas, esta idea de que también hay sirenos, pues se pierde, digamos, en los albores de los tiempos. Aunque lo que sí leí es que se volvió más popular la idea de que pudiera haber tritones o sirenos masculinos durante la Edad Media. Se volvió una idea más extendida y pues hacia la modernidad se volvió incluso aún más popular, ¿no? Sobre todo cuando Sí, las muchas sirenas gracias. Y pierden bueno, como también estamos esperando a que puedan estar Patti y Pato para que presenten al invitado sorpresa del día de hoy. Ya nos están preguntando por el chat que dónde, que si... Ay, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, vamos entonces a seguir con esta parte final. En la siguiente conferencia vamos a tener una nueva sección. Y bueno, miren nada más a quién estamos viendo. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Ay! ¡Hola, hola! Bueno, pues quiero saludarlos porque mis queridos amigos Pati y Pato me han encargado quedarme aquí con ustedes compartiendo cotidianamente. Así que muchas gracias. Y ahora, pues solo me resta darles las gracias por la invitación. Yo soy Medusín, mejor conocido como el meduso más meduso de todos los medusos. Y Pati, por favor. Ay, bueno, qué bueno que vienes. Él es Medusín, él se va a quedar a cargo de estas conferencias. Porque Sí. bueno, Pati y Pato, si bien estamos aquí, nos gusta estar acompañándolos, Medusín creemos que tiene mucho que aportar a estas conferencias porque pues obviamente es un ser un tanto marino, ¿verdad? Y yo quiero ser un científico marino, porque no me conformo con ser solamente un ser marino, sino también quiero saber más acerca de todos mis queridos amigos y amigas con quienes convivo cotidianamente en el fondo del mar. Bueno, Oye, no es al Medusín, fondo. Dime. entonces eres una medusa, ¿verdad? Bueno, soy una medusa y un meduso al mismo tiempo. ¿Qué? Ya te iré diciendo. Ah, caray. Bueno, lo vamos a condición dejar para la diplomática. siguiente sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Laboratorio Marino Virtual. ¡Ay, gracias por invitarme! Muchas gracias y bienvenido seas, Medusín. Vamos a estar muy contentos de tenerte en las siguientes conferencias. Agradecemos a nuestra invitada por su conferencia del día de hoy y si quieres despedirte, Rosa, por favor, adelante. pues nada más me queda agradecerles a todos los niños y niñas, a los papás, y pues a toda la gente que nos estuvo sintonizando, que me estuvo aguantando en esta conferencia muy larga. Yo sé que me colgué un buen rato, pero es que este tema de los monstruos marinos está muy interesante. Y pues recalcarles que los monstruos marinos no existen más que en los libros y en los mitos. Y es muy bonito aprender de estos mitos porque los mitos nos llevan a entender nuestra cultura y nuestro pasado, pero también es bueno aprender que no hay que tenerle miedo al mar, que en el mar no existen los monstruos, pero sí existen muchos animales y plantas fabulosos y que todos los días podemos aprender de ellos. Y pues muchas gracias al Laboratorio Marino Virtual por abrirme este espacio. Y pues ya, me despido de ustedes. Sí, muchas gracias. Y es que una cosa más importante todavía aún antes de que nos vayamos, y Patti, por favor, vamos a tener una nueva sección la próxima semana. Por favor, dinos rápidamente de qué se va a tratar y cómo van a participar nuestros amigos.
nuestros amigos y nuestras amigas pueden enviar videos en donde respondan algunas preguntas que les vamos a hacer mediante el WhatsApp y además con el apoyo de papi y de mami y su autorización, queremos que ustedes nos ayuden con la información que ya tienen, de modo que partamos en estos temas de aquello que ustedes ya conocen o de aquello que en realidad desconocen. Así que muy pronto les llegará la encuesta y tendrán que responderla con un video y la autorización de papi y de mami. ¡Wow! Va a estar padrísimo ver a todos ustedes en video. Y yo Esta es también voy nuestra a nueva contestar. sección. Bueno, esta va a ser nuestra nueva sección. ¡Muchas gracias! Gracias, Zule. Gracias, Rosa. Nos vemos pronto. No Adiós. nos abandonamos. Seguimos por aquí cerquita. Adiós. Muchas gracias. Y sí, esta nueva sección se llamará El Capitán Opina. Y bueno, agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy y recuerden seguir nuestras redes sociales, Maris Mexicanos y Laboratorio Marino Virtual, Facebook, Instagram y YouTube. Así que es hora de decir adiós, abróchense los cinturones porque volvemos a la superficie. ¡Hasta la siguiente aventura!